Amén. Vamos a empezar así con la palabra del Señor y vamos a empezar haciéndoles una pregunta para los que vamos al trabajo, ¿verdad? ¿Nosotros trabajamos por responsabilidad o lo hacemos por los sentimientos? Por responsabilidad, ¿verdad? Porque por sentimientos nosotros no vamos al trabajo, ¿verdad? ¿Por qué le pregunto esto? Porque si nosotros trabajáramos por sentimientos, entonces hubiera un problema. Porque el día que nosotros nos enojáramos con alguien ya no fuéramos. Porque estamos poniendo los sentimientos primero antes que la responsabilidad. Amén. En cambio, como nosotros vamos porque somos responsables, aunque así estemos enojados, con todo el grupo con el cual nosotros trabajamos, nosotros vamos a trabajar porque tenemos que sacar el trabajo y porque somos responsables, ¿verdad? Los sentimientos quedan ya en segundo plano. Amén. Claro que puede haber amistad, ¿verdad? Claro que se puede enojar con los compañeros de trabajo, pero en realidad nosotros estamos ahí porque somos responsables. Amén. Ahora, hay algo muy importante. En el Evangelio es similar, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a poner los sentimientos dentro del Evangelio, entonces causamos problemas. Amén. Por eso es que ahora el tema que les traigo, el que vamos a estar viendo, es: el Evangelio no es un sentimiento, es una responsabilidad. Amén. El Evangelio no es un sentimiento, es una responsabilidad. Como por ejemplo, el casamiento. ¿Cuántos nos casamos por los sentimientos? ¿O nos casamos porque somos responsables? Amén. Cuando nosotros nos casamos por los sentimientos, entonces el día que hayan problemas, vamos a terminar divorciándonos. Pero cuando nosotros nos casamos porque somos responsables de lo que hacemos y de lo que queremos hacer, entonces cuando venga un problema, vamos a buscar juntos una solución para ese problema. Amén. Y créame que la solución no va a ser el divorcio, porque Dios siempre va a poner una solución para nuestros problemas. Entonces, el Evangelio no es un sentimiento, es una responsabilidad. Amén. Jesús nos enseñó que el Evangelio es una gran responsabilidad en la cual los sentimientos pasan a segundo plano, ¿verdad? Y esto lo vemos en Marcos 3:31. Amén. Ahí dice: viene después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Algo muy importante: ¿en dónde se quedaron sus hermanos y su madre? Dice que se quedaron afuera. ¿En donde él se encontraba? En un lugar enseñando la palabra del Señor, ¿verdad? ¿En dónde deberían de haber estado ellos entonces? Juntamente con él, ¿verdad? O ellos pudiesen haber ido adentro. Amén. Pero dice que ellos enviaron a alguien a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Ahora les hago una pregunta: ¿cuántas veces de nosotros hemos recibido una llamada en este lugar y nos hemos salido para afuera para contestarla? Amén. Si vinieran nuestros familiares allá y quisieran saber algo de nosotros, ¿cuál sería nuestra actitud? ¿Nos quedaríamos en este lugar esperando a que termine el servicio?
o iríamos corriendo para ver qué es lo que quiere el que me está buscando? Lo más conveniente es que Él venga hacia acá, ¿verdad? Y se siente conmigo y escuche la palabra. Pero nosotros siempre lo que hacemos es que salimos dejando este lugar como en segundo plano, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos esa llamada y nos vamos para afuera, entonces estamos dando a entender que la llamada que estamos recibiendo es más importante. Lo que su madre le quería decir al Señor Jesús podía esperar. Lo que Él estaba enseñando no podía esperar. Lo que estamos recibiendo en este lugar no puede esperar. Lo que la persona que me está llamando me quiere decir puede esperar, porque si esperó todo el día y me llamó hasta las 6, 7 de la tarde, entonces quiere decir que puede esperar un poco más. Amén. Pero este tiempo es el tiempo del Señor. Amén. Entonces, si nosotros somos responsables y venimos a este lugar con la responsabilidad de escuchar para aprender, para enseñar, entonces, amén, los sentimientos los estamos dejando como en segundo plano. Es importante que nosotros aprendamos a diferenciar cuál es la responsabilidad que tenemos como cristianos evangélicos. Amén. El Señor Jesús le dijo: ellos pueden esperar, ustedes necesitan aprender. Amén. Poniendo en prioridad siempre las cosas de arriba. Amén. Y es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida o en nuestro diario vivir. El Evangelio dice, en el Evangelio los sentimientos pasan a segundo plano. Ya no debemos de poner la mirada en lo que dejamos atrás. Una vez que empezamos a vivir el Evangelio, tenemos que dejar los sentimientos, tenemos que dejar que los sentimientos no nos gobiernen. Tenemos que hacernos fuertes para poder ejercer nuestro trabajo en el Evangelio. ¿Por qué le digo esto? Que el Evangelio es una responsabilidad, porque a veces nosotros tenemos problemas con nuestros vecinos, con nuestros amigos, y a veces no queremos nosotros predicarles el Evangelio porque estamos peleados con ellos. Amén. Y eso ya es parte de los sentimientos, porque si nosotros ponemos encima la responsabilidad de los sentimientos, entonces aunque yo esté peleado con esa persona, siempre voy a tratar de invitarlo para que venga a la iglesia, aunque así yo esté peleado con él, ¿verdad? Porque me interesa su vida espiritual. Al Señor Jesús siempre le interesó la vida espiritual de la gente. En algunas ocasiones Él tuvo compasión de la gente, pero nunca dejó que los sentimientos gobernaran su ministerio. Nunca dejó que los sentimientos fueran más grandes que la responsabilidad que Él tenía para venir a enseñarnos su palabra. Amén. Porque miren, otro punto importante de lo que le digo acerca de que no debemos de mirar atrás, como por ejemplo, en la Biblia tenemos una historia acerca del sobrino de Abraham, también, ¿verdad? Donde viene el ángel y le dice: ve, corre sobre esa llanura y no mires atrás, ¿verdad? No mires atrás. Entonces viene la mujer de él y voltea a ver hacia atrás. Cuando nosotros volteamos a ver hacia atrás, estamos poniendo los sentimientos por encima de nuestras responsabilidades. Amén. Y eso es un peligro, porque cuando nosotros estamos viendo hacia atrás, vamos a querer regresar como el pueblo de Israel. Quería regresar hacia Egipto, ¿verdad? Quería regresarse porque ellos estaban viendo lo que estaban dejando, pero no estaban viendo lo que el Señor les iba a dar más adelante. Amén. Cuando Jesús te invita a seguirle, Él quiere que le sigas sin detenerte, sin importar lo que queda atrás. Él siempre quiere que vayamos adelante, siempre nosotros luchando por nosotros y por nuestra familia y por los que están alrededor de nosotros, aquellos que nos ven,
¿verdad? Aquellos que nos escuchan, tenemos que aprender nosotros a seguir adelante, enseñándole a la gente que siga adelante, que busque la palabra del Señor, que venga a los servicios, amén. Y todo eso lo vamos a lograr hacer si nosotros somos responsables, amén. Pero si nosotros empezamos a confundir la responsabilidad con los sentimientos, entonces vamos, en vez de invitar a la gente, nos vamos a querer quedar juntamente con ellos, ¿verdad? Porque imagínese, veámoslo de esta manera: si el día de mañana usted recibe una visita de alguien, que esa persona no viene a la iglesia, ¿verdad? Pero usted sabe que tiene la responsabilidad de venir a la iglesia, tal vez no por los privilegios que le toca hacer, sino porque nosotros necesitamos aprender lo que se va a estar enseñando en este día. Pero ¿qué es lo que venimos nosotros? Es que es mi familiar y él no quiere ir a la iglesia, y entonces nosotros venimos y nos quedamos juntamente con ellos. ¿No sería mejor que ellos vinieran con nosotros y escucharan la palabra del Señor? Entonces, cuando nosotros tenemos responsabilidad, entonces vamos a dejar, si ellos no quieren venir, entonces los dejamos en casa, que solo son 2 horas, venimos nosotros al servicio y después podemos regresar con ellos, ¿verdad? Mis abuelos, ellos recibieron visitas por mucho tiempo cuando ellos no eran cristianos. Entonces, cuando ellos empezaron a ir a la iglesia y llegaban las visitas, allá todos los días el servicio comenzaba a las 6, y llegaban las visitas, como por ejemplo para Semana Santa, para las fiestas los días de fiesta. ¿Qué es lo que hacían mis abuelitos? Ellos dejaban a las visitas en la casa y se iban al servicio. Pero ¿qué es lo que vino a pasar después? Que entonces las visitas que antes los visitaban, dejaron de llegar a su casa, porque ellos prefirieron seguir en el mundo que seguir el ejemplo que mis abuelos les estaban dando. Porque ellos dijeron, no, pues si ellos ya no nos están poniendo atención, sino que nos dejan solo y se van a su culto, entonces nosotros ya no llegamos ahí. Pero créame que ahorita mis abuelos están en un mejor lugar, porque ellos tomaron la decisión y la responsabilidad de decir, yo prefiero que tú me dejes a que yo deje de servirle al Señor. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que, por sobre todas las cosas, siempre Dios tenerlo en primer lugar, y eso requiere una responsabilidad de día con día. Amén. En el evangelio no tiene que haber avaricia. Amén. Un verdadero cristiano no tiene que tener avaricia en su corazón. Tiene que estar limpio, porque el día de mañana puede llegar la tentación, como por ejemplo de un trabajo, pero ese trabajo le va a quitar días de iglesia. Entonces usted tiene que tomar la decisión si aceptar el trabajo y dejar la iglesia, o dejar el trabajo y seguir en la iglesia. Y créame que si usted deja el trabajo por seguir en la iglesia, Dios abrirá una puerta nueva, buena, perfecta, y le va a ayudar muchísimo, porque es bajo la voluntad de Dios. A Lucas 9:57 nos dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Dándole a entender ahí que para el corazón avaro no había cabida en ese lugar. Amén. Entonces, cuando muchos vienen al evangelio creyendo que se van a volver millonarios, amén, creyendo que ellos van a lograr que
que ya una vez ellos vengan al evangelio, van a lograr ser exitosos en la vida, pero primeramente Dios va a querer limpiar nuestro corazón de la avaricia y después Él nos va a ir dando conforme nosotros vayamos caminando en el camino del Señor. Amén. La palabra del Señor también ahí mismo nos dice en Lucas 9:59, y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de los cielos. ¿Sí se dan cuenta cómo es más importante la responsabilidad dentro del evangelio que los sentimientos? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros, verdad? Que si el pastor nos dijera estas palabras, si venimos nosotros y le decimos: pastor, fíjese que tengo que hacer algo, ¿verdad? Y viene el pastor y nos diga: deja lo que estás haciendo y vente para la iglesia. Entonces, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Lo veríamos con buenos ojos como una responsabilidad, o nos pondríamos sentimentales y diríamos: no, pues el pastor ya, ¿verdad? El pastor no me quiere dar ni permiso? Estoy seguro que más de alguno nos ofendería y no vendríamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos poniendo los sentimientos por encima de la responsabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿tenemos realmente la capacidad para escuchar eso? ¿Cómo creen ustedes que se sintió esta persona? ¿Cómo creen ustedes que se sintió en ese momento que le dijo Jesús? Porque se oye fuerte. Yo escribí algo aquí, espero no me lo tome a mal, pero lo escribí en base a lo que está aquí. Dice: en el evangelio no hay que detenerse por los familiares rebeldes que no quieren nada con Cristo. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces, mire pues, a veces nosotros le hablamos a nuestra propia familia, y como nuestra propia familia ve nuestros errores, no quieren venir a la iglesia y usan esa excusa para decirnos: ¿por qué voy a ir a la iglesia si tú no cambias? ¿Verdad? Pero nuestra responsabilidad es seguir adelante y ponernos a orar por estas personas. Tal vez no es de mi mano que Dios los va a poder salvar. Tal vez Dios va a usar a otras personas que le prediquen el evangelio y ellos van a poder aceptar a Cristo, o tal vez Dios va a utilizar otras maneras para hacerles entender a ellos, ¿verdad? Entonces, no se detenga. Si sus familias no quieren venir a los caminos del Señor, no se detenga. Su responsabilidad y la mía es seguir adelante en el evangelio, seguirnos llenando de la palabra del Señor, para que cuando nosotros nos toque ir a predicar el evangelio tengamos algo de qué hablar. Amén. Y eso es algo bastante serio, ¿verdad? Que se oye bastante fuerte, el que nosotros no debemos detenernos por estas personas de que no quieren nada con Dios. Pero yo estoy seguro que esas personas tal vez ahorita rechazan el evangelio, tal vez ahorita insultan a los cristianos que les están predicando, pero el día de mañana Dios les va a dar convencimiento por medio del Espíritu Santo. Una palabra ellos van a escuchar que toque su corazón, y es ahí donde ellos van a poder arrepentirse. Pero si nosotros nos detenemos y seguimos intentándolo, estamos como que estuviéramos patinando en el mismo lugar, y no vamos a poder avanzar nosotros y ni los vamos a poder traer nosotros a ellos. Amén. Es mejor seguir adelante y ponerlos en oración todos los días, y que Dios haga su voluntad en ellos. Amén. El versículo 61 dice: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están
en mi casa, ¿verdad? Siempre poniendo los sentimientos antes que el evangelio, ¿verdad? Déjame que yo primero me despida de ellos, o déjame, voy a ir a preguntarle a mi mamá, por ejemplo. Yo he escuchado testimonios pequeños de personas que cuando ellos aceptaron el evangelio, sus papás no los dejaban ir a la iglesia, ¿verdad? Les decía, es que tú solo iglesia eres, ¿verdad? Pero cuando nosotros entendemos que es una responsabilidad, entonces cuando mis padres me digan que no voy a ir, yo siempre voy a ir. Amén. Tal vez los voy a desobedecer en ese momento, pero por amor a Cristo, por amor a la palabra que voy a ir a escuchar. Y créame que cuando nosotros desobedecemos en esa manera, por amor al evangelio, entonces vamos a poder nosotros obtener grandes cosas de parte de Dios. Y estoy seguro que Dios siempre nos va a recompensar. Pero ¿qué le dijo Jesús en el 62? Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, dice, es apto para el reino de Dios. Porque cuando nosotros miramos hacia atrás, estamos poniendo en primer lugar lo que dejamos, como despreciando lo que adquirimos, ¿verdad? Eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel cuando miraba hacia atrás. ¿Acaso no escuchamos que el pueblo de Israel decía, estábamos mejor allá en Egipto? Entonces ellos veían como una gran cosa lo que habían dejado atrás y como poca cosa lo que el Señor Jesús les estaba ofreciendo. Amén. Que era la tierra prometida donde fluye leche y miel. Amén. Pero ellos no lo veían así. Y eso hasta el día de hoy nosotros lo podemos, esos errores hasta el día de hoy nosotros los podemos llegar a cometer, ¿verdad? Siempre viendo hacia atrás y despreciando lo que Dios pone al frente de nosotros. Entonces, cuando nosotros decidimos venir a los caminos del Señor, es para que nosotros perseveremos en ello. Es para que nosotros aprendamos a hacer del evangelio un estilo de vida. Que vivamos para el evangelio, que vivamos para Cristo todos los días. Es responsabilidad de nosotros el caminar bien delante de Dios y de los hombres, porque si nuestro testimonio falla, las palabras no tendrán el mismo efecto en los oyentes. ¿Por qué? Porque la gente está más sensible a la vista que al oído. Amén. La gente, a veces nosotros aprendemos más con lo que vemos que lo que oímos. Amén. Entonces, si nosotros no somos responsables en cómo caminamos delante de la gente, si nosotros no somos responsables en cómo hablamos delante de la gente, cuando nosotros les prediquemos a estas personas, no nos van a tomar en serio. ¿Por qué? Porque van a pensar que nosotros estamos queriendo llevarlos a hacer algo de lo cual nosotros no lo estamos haciendo. Entonces es responsabilidad de nosotros conducirnos bien delante de la gente que nos está viendo y que nos está oyendo. Amén. Porque como le digo, la gente aprende más de lo que ve que de lo que oye. Amén. Nosotros somos la luz de este mundo y es nuestra responsabilidad alumbrar al que se encuentra en la oscuridad. Amén. Esa es nuestra responsabilidad. Pero le digo que el evangelio es una responsabilidad, porque es responsabilidad de nosotros que llevemos el evangelio donde no ha sido predicado. La palabra del Señor eso es lo que dice, id y predicad el evangelio en todo el mundo, ¿verdad? Hasta donde el Señor mismo nos llevare. A Mateo 5, 14 al 16. La palabra del Señor dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelabro y alumbra a todos los que están en casa.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. En otras palabras, cuando dejamos que los sentimientos se entremetan en nuestra vida cristiana, va a ser imposible o difícil que nosotros hagamos excepción de personas. Recuerde que la luz está para alumbrar a todos, ¿verdad? Cuando usted, por ejemplo, aquí la luz que está ahorita nos alumbra a todos, ¿verdad? No está haciendo ninguna excepción de decir, por ejemplo, no voy a alumbrar de este lado, ¿verdad? Esto alumbra todo. Entonces, la responsabilidad de nosotros de conducirnos bien es para que nosotros alumbremos bien. Amén. Y la persona que está en tinieblas vea la luz por medio de nosotros, por medio de lo que hacemos, ¿verdad? Porque dice su palabra que nosotros tenemos que procurar que la imagen de Cristo se refleje día con día en nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque la gente lo que va a estar viendo va a ser la imagen de Cristo. Amén. Pero cuando nosotros no andamos con responsabilidad, entonces ¿cómo vamos a decir que la imagen de Cristo se está viendo en nosotros? Cuando nosotros andamos en malas palabras, en malas juntas, cuando nosotros andamos en desobediencia, sin desobediencia o desobedientes, pues, no sé si era la palabra correcta. Entonces, ¿qué es la imagen que estamos reflejando? ¿Es la de Cristo o la de un cristiano a medias? Entonces, es nuestra responsabilidad que nosotros procuremos que día a día la imagen de Cristo se refleje en nosotros. Amén. Y eso es bueno porque hasta nosotros nos beneficia. Cuando dejamos que los sentimientos se entremetan en nuestra vida cristiana, va a ser imposible, lo que les estaba diciendo, que va a ser imposible o difícil que nosotros hagamos una excepción de persona. ¿Por qué? Porque cuando nosotros andamos por sentimientos, le vuelvo a repetir, algunos les vamos a predicar y a otros no les vamos a predicar. ¿Por qué? Porque vamos a decir a esa persona yo no le hablo, ¿verdad? O esa persona me hizo feo, o por ejemplo, ese hermano que ya no está viniendo a la iglesia me insultó y por eso yo ya no lo quiero ir a visitar y por eso yo ya no le quiero hablar y por mí si se pierde mejor. Cuando nosotros incluimos esos sentimientos, entonces no estamos viviendo el evangelio que Cristo quiere que nosotros vivamos. Porque cuando nosotros ponemos esa responsabilidad, entonces vamos a hablarle al hermano que no está viniendo y lo vamos a animar a que siga adelante, independientemente de lo que él haya hecho, ¿verdad? Independientemente si esa persona me lastimó, mi responsabilidad es hablarle para que siga adelante, ¿verdad? Porque todos somos una familia. Todos somos una familia en Cristo Jesús. De otra manera, si nosotros venimos y hacemos excepción de personas, no estamos viviendo el evangelio como Cristo quiere que lo viva. Por ejemplo, en Hechos 10:34 al 35, vamos a ver, ¿ustedes se acuerdan cómo se conducían los cristianos, cómo se conducían los judíos delante de los gentiles? Se recuerda que había un distanciamiento entre ellos, ¿verdad? Porque ellos no podían estar junto con los gentiles, los judíos y los gentiles no se llevaban. Pero entonces viene Dios y le muestra una visión a Pedro donde le enseña que el hacer excepción de personas no era bueno. Y la palabra del Señor dice en Hechos 10:34, entonces Pedro abrió la boca y dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. ¿Ustedes creen que si Pedro hubiese puesto sus sentimientos en este momento, en ese lugar, él hubiera ido a predicar? ¿Por qué creen ustedes que él fue a predicarle la palabra del Señor? Porque era su responsabilidad.
no vino y dijo, ¿qué van a decir los hermanos que me van a estar viendo? Incluso se llevó unos hermanos que procesaban la fe juntamente con él. Pero él puso por encima de sus sentimientos, de lo que él había aprendido en el pasado, la responsabilidad de predicar el evangelio. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, en el 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Cuando nosotros dejamos que los sentimientos se interpongan en nuestro camino, cuando nosotros no dejamos que los sentimientos se interpongan en nuestro camino, sino que nos dedicamos a hablar la palabra de Dios, entonces la palabra misma hace función completa, trayendo arrepentimiento a esos corazones. ¿Sí se ve la diferencia entre poner los sentimientos y no poner los sentimientos? Cuando nosotros no ponemos los sentimientos por encima de la palabra del Señor, entonces la palabra que predicamos hace su función completa, porque no nos importa en este sentido qué es lo que hizo la persona, ¿verdad? Sino que nosotros le estamos predicando la palabra, entonces viene la palabra y entonces hace efecto. Pero cuando nosotros ponemos los sentimientos, la palabra que vamos a estar impartiendo no va a ser el mismo efecto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mal, ¿verdad? Estamos mal y no lo estamos haciendo bajo la voluntad de Dios. Y eso tenemos que tener cuidado. Hechos 10, 44 al 48. Al 45, perdón. Al 48 es Yogli. Vamos a ver. Sí. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó. ¿Después de qué palabras o después de qué actitud? Cuando Pedro estaba en ese lugar, tenía una actitud dispuesta, ¿verdad? Él no llevaba en su corazón ese sentimiento de qué va a decir la gente, ¿verdad? Él no tenía en su corazón ese sentimiento de que ya los judíos ya no me van a aceptar cuando yo regrese a ellos, o qué van a decir mis hermanos apóstoles cuando la gente le diga que yo me metí en casa de los gentiles. Él no le importó lo que iban a decir, él le importó ejercer bien su trabajo y su responsabilidad. Entonces, cuando él lo hizo de la manera más limpiamente posible, dice que mientras él aún hablaba, dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, aquellos que también decían que no era digno de que un judío se juntara con un gentil, dice que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mira, y dice, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Fue entonces cuando él entendió. Recuerde que en los capítulos anteriores, cuando él estaba en la azotea, antes de que él tuviera la visión, todavía él tenía en su corazón que él estaba haciendo excepción de personas. Si Dios no le revela lo que le reveló, él no hubiese ido a ese lugar, porque él estaba haciendo una excepción de personas. Pero Dios no hace excepción de personas. Entonces, si él no lo hace, entonces ¿por qué nosotros lo vamos a estar haciendo? ¿Verdad? Cuando nosotros hacemos excepción de personas, entonces no estamos siendo responsables con la palabra del Señor, con lo que estamos aprendiendo, porque si estamos aprendiendo es para que nosotros vayamos y enseñemos la palabra del Señor. Amén. Es por eso, hermanos, que ahora
es bien importante que nosotros como cristianos dejemos los sentimientos para el segundo plano. Amén. Como por ejemplo, nuestros hijos nos pueden, si nosotros estamos aquí, en este lugar, poniendo los sentimientos en primer lugar, en las reuniones, ¿verdad?, que se hacen dentro de las iglesias, siempre vamos a salir apalabrados, ¿verdad? Y va a ser algo difícil que no nos enojemos, pero por amor a la responsabilidad que tenemos, debemos de venir y seguirnos congregando. Amén. Debemos de seguir luchando, olvidar el problema. El problema estuvo en el momento que estuvimos reunidos, pero una vez que nosotros nos fuimos para la casa, ese problema tiene que terminar. ¿Por qué? De otra manera vamos a seguir con los sentimientos y no con la responsabilidad. Entonces, el enemigo va a aprovechar eso y se va a agarrar de ahí para empezar a meter rebeldía en nuestros corazones. Y créame que vamos a terminar saliéndonos de la iglesia y vamos a decir, ya no voy a venir a esta iglesia, me voy a ir a la otra y no vamos a ir ni a aquella ni a esta. Entonces, cuando nosotros mezclamos eso es bien peligroso. Como por ejemplo con nuestros hijos, aquí a veces ellos se pelean y si nosotros tenemos o ponemos esos sentimientos, entonces vamos a también, amén, a meternos en problemas. Los hijos hoy están peleando y mañana están contentos, ¿verdad? Es como por ejemplo en mi casa, los niños ellos hoy están peleando y al ratito ellos están contentos y viene uno y se molesta con el más grande o con el que le pega al otro y al rato ellos están contentos y nomás uno viene y hace un enojo de por gusto, ¿verdad? Pero dentro de la iglesia no debemos de ser así. Debemos de ser un poco más responsables, amén, porque detrás de nosotros hay una multitud que nos está viendo. Detrás de nosotros hay una multitud que necesita a Cristo. Detrás de nosotros hay una multitud que necesita salvación. Detrás de nosotros hay una multitud que necesita escuchar la palabra de Dios. Y nosotros aquí como familia o aquí como congregación, peleándonos entre nosotros, en vez de que nosotros nos preocupemos por ir, amén, y predicar el evangelio, amén, o con nuestras actitudes, ¿verdad? Para que digan, ahí va ese hermano que camina bien de los caminos del Señor, para que digan, wow, ese hermano sí realmente está agarrando en serio el evangelio. Y de esa manera alguien, yo estoy seguro que alguien va a venir y va a decir, yo quiero lo que él está recibiendo. Y más de alguno le va a preguntar, ¿verdad? Más de alguno va a decir qué es lo que está haciendo, hermano, para poder vivir como usted. ¿Por qué usted es feliz? ¿Por qué usted nunca la veo enojada? ¿Por qué usted nunca lo veo enojado? ¿Verdad? ¿Por qué usted siempre, cuando lo veo, siempre está sonriendo? ¿Por qué usted siempre prefiere ir a la iglesia que quedarse aquí en el trabajo? Entonces es ahí donde nosotros le tenemos que contestar a la gente, porque es mi responsabilidad ir y aprender de la palabra del Señor, porque el día de mañana que el Señor ponga a una persona delante de mí que necesite la palabra, yo voy a tener la capacidad y el conocimiento para poderle responder. Amén. Y de esa manera, hermanos, la enseñanza estuvo bastante corta, pero créame que si nosotros seguimos el evangelio con responsabilidad, nuestra vida va a ser un poco más fácil, no va a ser tan difícil, porque los enojos que hemos pasado los agarramos y los eliminamos en el momento que se alejan, entonces no va a perjudicar nuestra vida. Una vez escuché a alguien decir esto, que si el día tuviese 490 segundos, por ejemplo, ¿verdad? Y nosotros utilizamos 10 segundos para enojarnos y pasamos
todo el día enojados hasta la noche. Entonces dice, cuando tú utilizas 10 segundos para enojarte y dice, y vienes y te enojas todo el día, entonces estás tirando a la basura prácticamente el resto de los segundos que tiene tu día. Pero cuando tú vienes, dices que esos 10 segundos que utilizaste, con los que te enojaste, los agarras y los tiras a la basura, olvidando el enojo que adquiriste, vas a poder disfrutar el resto del día. Pero nosotros no lo hacemos así. Nosotros siempre venimos, nos enojamos y pasamos todo el día enojados y ya no hacemos nada bueno. Y siempre vamos a andar con la cara larga. Amén. Entonces, hermanos, nuestra responsabilidad es que nosotros procuremos todos los días que la imagen de Cristo se refleje en nosotros día con día. Amén. Si le puede dar una ofrenda de palmas al Señor, porque Él es bueno y porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Así, hermanos, vamos a orar para darle las gracias al Señor.